Anteayer despedazó el jamón que teníamos guardado para estas Pascuas y nos lo comimos entero. Ayer estuvimos todo el día con unas sopas de huevo y perejil. Bueno, pues porque protesté por eso, me hizo tomar 3 vasos seguidos de leche sin hervir. ¡Qué fiera! Así es, vecinita de mi corazón, que le agradecería en el alma que se retirase. Ay, si viviera su hermana, aquella sí que era. Ya ves. Ay. Y de camino llévate tus zapatos, que ya están arreglados. ¿Cuánto me vas a llevar por ellos? La vida cada día está más cara. Pues lo que tú quieras. Ni que tire por allí, ni que tire por aquí. ¿Te vale con 2 pesetas? Tú dirás. Pues te daré una. ¿Eh? ¿Bribona? ¡Vámonos, niñas! ¡Vámonos! Ay, ¿qué estabais ensayando? Sí, pasa. ¿Sí? ¿Subo? Sí, sube. Perdón, ¿eh? Grupo de teatro Melinguer. ¿Esto qué es de Melinguer? Melinguera. Melinguera. ¿Ves? Sí. Es que no... Ya empezamos bien. ¿Por qué es este nombre? ¿Dónde viene? ¿Algo típico de aquí de Barbastro o...? Sí, tengo entendido que en Barbastro tenemos también un río, no tan grande como el Ebro, pero que se llama casi igual, es el Vero. Y hay una zona concreta donde mucha gente se iba antes a bañar, cosa que ahora... Bañar y esa zona dicen que el agua llegaba justo al Meligo. ¡Anda! Y de ahí salió Melinguera. 17 añazos. Esto es casi, no toda una vida, pero ya son muchos años, ¿no? María. Sí. ¿Tú llevas desde el principio? Sí. ¿Cómo se hace Pues- para estar tantos años y no acabar, o sea, acabar bien, de buen rollo con todo, ¿verdad? Bueno, no te creas, ¿No? hay de No, todo. Fácil no es. ¿no? Hay ganas que te de tirar la toalla, pero va, ¿Y viéndolas. por qué no tiras la toalla? ¿Lo puedo decir yo? ¿Me dejas? Por las cenas. Ah, claro, el ritual del teatro, o sea, me junto, hacemos esto y luego nos vamos por ahí a celebrarlo. Lo que pasa que el director Javito un día me dijo a mí, estaba tan enfadado que me dije, ¿pero tú por qué haces teatro? Y dije yo, porque me invitan a cenar. Lleva 17 años así. Pero te voy a decir una cosa, soy la que menos come. ¿Por qué hacéis teatro? O sea, ¿qué es el teatro para vosotros, vosotras? Para mí es una afición desde muy joven porque hace 40 y tantos años empecé en un grupo aficionado en Graus, yo soy nacido en Graus, y la hormiguilla ya queda allí, hay una afición de ver y de actuar como aficionado, ¿no? Y cuando pude jubilarme, por fin, ¿Sí? me invitaron a pertenecer al grupo y no veas la que liamos por aquí. No sé si os pasa a vosotros que esto al final es como una familia, ¿no? La verdad es que lo pasamos muy bien, sí que es verdad. Nos reunimos todos los viernes, después nos vamos a tomar algo. ¿Qué habéis hecho para acabar en la cárcel de Cuenca? Tenemos una compañera que se incorporó hace unos 3-4 años, entonces ella, su familia tiene parte allí y su hermana precisamente es directora de la cárcel de Cuenca. Ah, mira. Y ¿Y qué tal la experiencia? pues, la segunda muy bien, la primera pues un poco recelosa. ¿Se quedó alguno ahí, alguna? Al final fue bien, hubo más problemas para entrar que para salir. ¿Y ahora qué estáis haciendo? Porque vais vestidas, no sé, como flamencas. Este Flamenca, vestuario bueno. es de la zapatera prodigiosa. ¿Es lo que estáis ensayando ahora? Sí, de Federico García Lorca, Sí. que nos encanta el lenguaje, nos gustan mucho los vestuarios y tal, y es una obra muy dinámica, Ajá. nos gusta mucho. Pues os dejo ensayando. Vale, Muy pues bien. nada, vuelve cuando quieras, y todo el equipo.